Buenas a todos. Esta charla es sobre la bacteria Streptococcus pyogenes. Yo soy Inés Mota, docente del Departamento de Bacteriología y Virología, y bueno, vamos a abordar algunos aspectos de este patógeno. Streptococcus pyogenes es una bacteria gram positiva. Cuando la vemos al microscopio óptico, entonces la vamos a ver como se ve en esta imagen, de color violeta, de forma cocoide. Tiende a agruparse de a dos, o sea, de a pares, o en cadenas cortas. Pertenece a la familia Streptococcaceae y son gérmenes que son exigentes desde el punto de vista nutricional, por lo tanto crecen en medios ricos como el agar sangre ovina, que es la imagen que tienen arriba, la imagen superior, dando esas colonias blancas o grisáceas, en general de más de medio a 1 milímetro de diámetro, y que característicamente en este agar sangre producen un halo transparente alrededor de la colonia. Eso está mediado por la producción de hemolicinas, que en el caso de Streptococcus pyogenes son la streptolicina S y la streptolicina O, que la producen la casi totalidad de las cepas, dando ese efecto característico sobre el agar sangre. Crecen tanto en presencia como en ausencia de oxígeno, por lo tanto son facultativos con respecto a su relación al oxígeno. No producen la enzima catalasa, lo cual nos permite diferenciarla de otros cocos gram positivos. Y dentro de los estreptococos beta hemolíticos, estos que producen beta hemólisis en el agar sangre, por allá, por la década de 1930, Rebecca Lansfield los clasificó de acuerdo a la antigenicidad del polisacárido C de la pared celular de estas bacterias, y de esa manera los dividió en lo que son grupos o serogrupos, de acuerdo a esas diferencias en ese polisacárido. Y Streptococcus pyogenes aglutina o tiene antigenicidad contra el serogrupo de tipo A, o el serogrupo A. Pero además, estas bacterias, las de la especie Streptococcus pyogenes, pueden clasificarse o tipificarse aún más por varias proteínas que están en la superficie de esta bacteria, como son, sobre todo, la forma de tipificarlo más importante es a través de la proteína M, que vamos a hablar un poco más después en el seminario. Es esta estructura que se encuentra acá. En base a las diferencias en esa proteína M se definen serotipos M, hoy por hoy más de 120. El gen que codifica para la proteína M es el gen M, o sea que también podemos tipificarlo secuenciando y viendo las diferencias en el gen. La proteína T, que se encuentra formando parte de un pili, de la bacteria, y el factor de opacificación del suero. Streptococcus pyogenes, el reservorio de esta bacteria son la piel y las mucosas del ser humano. Es un patógeno casi que exclusivamente humano, y entonces lo encontramos en estas localizaciones, piel y mucosas, en las personas enfermas y en los portadores asintomáticos, o sea, personas sanas que portan esta bacteria en la piel o en las mucosas. Esto puede verse más frecuentemente en los niños, entre un 15 y un 26%, y en los adultos en un 5%. ¿Cómo es la transmisión de esta bacteria? Bueno, en general se transmite de persona a persona, puede ser por contacto directo, en el caso cuando da enfermedades en la piel, o puede ser a través de las gotitas respiratorias, también llamadas gotitas de flush, que son pequeñas gotitas que expelemos al hablar, al toser, al estornudar, y que impactan sobre la otra persona, ¿no?, en su mucosa ocular o oral, y de esa manera se transmite. Menos común es la transmisión a través de vehículos como alimentos o agua contaminados, y esto en general da lugar a brotes. En cuanto a las infecciones que es capaz de causar este patógeno, que es muy importante para el ser humano, porque lo vamos a encontrar con mucha frecuencia, podemos dividirla en infecciones superficiales o no invasivas, aquellas que no traspasan la barrera, la primera barrera, ¿no?, de la mucosa o de la piel, y entonces es el agente bacteriano más importante de faringitis, de infecciones de la faringe. 20 a 30% de todos los casos de faringitis en los niños están causadas por esta bacteria, el resto son de etiología viral en su mayoría. En los adultos la proporción es menor, 10% de los casos. Ocasiona este enrojecimiento, ¿no?, de la faringe y de las amígdalas, o da fiebre, dolor de garganta, malestar general y demás. Y otra de las infecciones muy frecuentes en los niños es el impétigo, que es una infección también muy superficial de la piel, donde coexisten al mismo tiempo
diferentes lesiones en diferentes estadios de pápula, vesícula, pústula y costra en la piel. Para el caso de la faringitis, algunas cepas de Streptococcus piógenes capaces de producir las exotoxinas pirogénicas A, B o C van a dar unas manifestaciones cutáneas, además de la faringitis, que es lo que ocasiona el cuadro que se denomina escarlatina. Pero Streptococcus piógenes puede dar infecciones más profundas, invasivas, cuando traspasa la barrera epitelial, ¿no? Y entonces, en general, donde lo vemos más frecuente es en infecciones de piel y tejidos blandos, que si vamos desde la superficie, ¿no? Desde la epidermis hasta el músculo, ¿tá? Podemos ver los cuadros de erisipela, celulitis, fascitis necrotizante, cuando afecta a la fascia profunda, miositis, cuando afecta al músculo. Bueno, ya también puede afectar al hueso y dar una osteomielitis, puede dar bacteriemia cuando pasa a la sangre, el cuadro clínico de sepsis, neumonía y empiema pleural, endocarditis, entre otras. Pero sin duda que las infecciones más frecuentes por Streptococcus piógenes son la faringitis y las infecciones de piel y tejidos blandos. Ahí es donde lo vamos a encontrar con mayor frecuencia. Como decíamos hoy, hay enfermedades mediadas por toxinas. En el caso de la escarlatina, Streptococcus piógenes está infectando, o sea, está multiplicándose en la faringe, está dando ¿no? manifestaciones clínicas allí, pero lo que se disemina de forma hematógena no es la bacteria, sino las toxinas A, B o C, y van a dar estas manifestaciones cutáneas que son las de la escarlatina. O sea que la faringitis con estas manifestaciones cutáneas es lo que conforma el cuadro de escarlatina y se debe a ese mecanismo. Otra enfermedad que está mediada por toxinas de Streptococcus piógenes es el síndrome de shock tóxico estreptocóxico, una de las entidades más graves que ocasiona este microorganismo porque conlleva una alta mortalidad de los pacientes que tienen esta enfermedad. Y por otro lado, tenemos enfermedades que denominamos post-estreptocóxicas o inmunomediadas, porque son enfermedades que ocurren un tiempo después que ocurrió la infección, ¿no? Por eso lo de post-estreptocóxico. Y porque van a estar debidas a un mecanismo inmunológico, ¿tá? Y no a la infección bacteriana directa de los tejidos en el momento en que se produce la fiebre reumática, glomerulonefritis difusa aguda o artritis reactiva. ¿Cuál es la respuesta del hospedero a este patógeno? Bueno, Streptococcus piógenes es esencialmente un patógeno extracelular. ¿tá? La primera línea de defensa frente a este patógeno va a ser la barrera cutánea indemne, en las infecciones, sobre todo las de piel y de tejidos blandos, cuando hay alguna alteración de esa barrera cutánea por un traumatismo, una picadura, una lesión, es que va a ingresar y va a tener acceso a tejidos más profundos, ahí se encuentra con el sistema fagocítico, que es nuestra segunda línea de defensa frente a los patógenos extracelulares, y luego tenemos una tercera línea de defensa que ya es la inmunidad protectora, la inmunidad específica de tipo celular y humoral, donde en Streptococcus piógenes importa mucho la inmunidad humoral y sobre todo los anticuerpos antiproteína M, que son los que van a ocasionar la inmunidad protectora y nos van a proteger de infecciones subsecuentes por ese microorganismo, pero por ese serotipo M específicamente. En cuanto al tratamiento antibiótico de las infecciones en general, no vamos a entrar en detalle, pero la penicilina sigue siendo el antibiótico de elección para el tratamiento de estas infecciones por su efectividad para erradicar esta bacteria, para realizar la cura microbiológica, y porque no se ha descrito resistencia en este microorganismo a este antibiótico. Sin embargo, en pacientes alérgicos a la penicilina, los cuales la frecuencia de pacientes alérgicos a la penicilina es muy baja, pero bueno, ahí hay que usar alguna alternativa, y esto puede ser macrólidos, clindamicina, que es una lincosamina, o glicopéptidos como la vancomicina. En el caso de macrólidos y clindamicina, sí hay resistencia descrita a estos dos antibióticos, y por lo tanto hay que estudiar en el laboratorio la susceptibilidad de la cepa individual. Y ahora por último vamos a hablar un poquito de lo que son los factores de virulencia, o sea, aquellos factores, estructuras, o enzimas o toxinas que produce la bacteria y que son los que van a causar daño en el hospedero. Ustedes saben que últimamente se han secuenciado un número cada vez más grande de bacterias, dentro de las cuales Streptococcus piógenes es una de ellas, y entonces tenemos acceso a las secuencias del genoma completo de los microorganismos, y desde allí se puede estudiar mejor la
producción, ¿no?, de los factores de virulencia. Entonces, múltiples atributos de virulencia han sido y están siendo estudiados para esta bacteria. Fíjense en este cuadro que tenemos 46 factores de virulencia para los que se ha definido alguna función, pero hay otros 616 genes de función desconocida, ¿no? Con lo cual esta lista de factores de virulencia puede aún ir creciendo. Tenemos que encontrar alguna manera de agruparlos, porque Streptococcus pyogenes es de estas bacterias, de los patógenos que se caracterizan por tener una multiplicidad, variados factores de virulencia. No quiere decir que en todo momento la bacteria esté expresando todos los factores de virulencia, sino que esto está regulado, y la bacteria puede expresar en determinados momentos unos factores y en otros momentos otros, y no todas las cepas van a expresar por igual estos factores, como vamos a verlo. Pero una manera de agruparlos es en factores de virulencia que inhiben la fagocitosis o que interfieren con la fagocitosis, que habíamos visto que era la segunda línea de defensa en las infecciones por esta bacteria. Ahí encontramos a estos factores, la proteína M, las proteínas tipo M o M-like, la cápsula de ácido hialurónico y la C5A peptidasa. Factores que le permiten la adherencia a las células epiteliales. Factores que le permiten internalizarse dentro de las células epiteliales. Otros les permiten invadir los tejidos y acceder a sitios más profundos, incluso a la sangre, ¿no? Otros les permiten diseminarse a través de los tejidos, ¿no? Cuando está ocasionando una celulitis, una miositis, tiene que diseminarse, ¿no?, para extender la infección, y entonces estas enzimas le ayudan en ese sentido. Y por último, las toxinas, ¿no?, que van a dar una toxicidad sistémica, como vamos a ver más adelante. Entonces, en cuanto a la adherencia, ustedes saben que la adherencia es la primera etapa en el establecimiento de una infección. Las bacterias tienen que adherirse de alguna manera a receptores específicos en los sitios que van a infectar, para poder permanecer allí, ¿no? Y para ello deben competir con otras bacterias que están formando parte de la microbiota, tienen que lograr vencer fuerzas electrostáticas y mecánicas, y entonces en Streptococcus pyogenes se han estudiado muchos factores que le permiten adherirse. El ácido lipoteicoico, que es una estructura que tienen las bacterias gram positivas unidas a su pared celular, se ha visto que le permite la adherencia a las células epiteliales de la boca. Las proteínas de unión a fibronectina, que son un grupo de proteínas, no es una sola, son varias, también se ha estudiado muy bien su mecanismo de adherirse a ciertas estructuras de las células epiteliales. La proteína M a los queratinocitos, la cápsula de ácido hialurónico también le presta adherencia a los queratinocitos. Como mecanismos antifagocíticos, o sea, que van a interferir con la fagocitosis, la proteína M, la cápsula, otra vez, la C5A peptidasa, ustedes saben que C5A es un factor quimioatractante de neutrófilos, y esta peptidasa que cliva este péptido, bueno, digamos que inhibe esa acción. Proteínas tipo M también. Para hablar un poquito más de la cápsula, porque de la proteína M van a hablar ustedes en el seminario, bueno, la cápsula, como dijimos, es de ácido hialurónico, una estructura, un componente que está presente en nuestros tejidos, por lo cual esta cápsula va a ser poco inmunogénica, funciona como adhesina, como ya vimos, pero también interfiere en la fagocitosis, previniendo la opsonización por C3b, como se muestra acá en la imagen. Y la cantidad de cápsula que puede producir una cepa es variable. Se ha visto que cepas que producen gran cantidad de cápsula y por lo tanto se ven mucoides, se ven como moco en sus colonias en agar sangre, se asocian con enfermedad más severa y con enfermedad invasiva. O sea que es un determinante bien importante de la virulencia de estas bacterias, junto con la proteína M que vamos a ver. Últimamente se ha visto que estas bacterias también son capaces de invadir las células, o sea, de internalizarse, ¿no? De mediar esta internalización en la célula epitelial, sobre todo la proteína M y las proteínas de immunofibronectina son las involucradas. Y fíjense que esto es una medida adicional que le permite a la bacteria evitar la fagocitosis, evitar los antibióticos, evitar el complemento, puede permanecer allí en dentro de las células epiteliales,
y bueno, y da lugar a fallos terapéuticos y a persistencia de las bacterias en esa localización. Y lo que decíamos, Streptococcus pyogenes, además de todas estas estructuras mencionadas, es capaz de producir un gran número de productos extracelulares, que podemos clasificarlos en enzimas y en toxinas. ¿tá? Las enzimas, que tienen acción local en el medio secundante de la bacteria, y habíamos dicho que le permiten diseminarse en los tejidos, ¿no? Y las toxinas, que pueden tener efecto local o a distancia sobre otras células. Hoy hablamos de la streptolicina O y la S, que son las que le proporcionan la beta-hemólisis en agar sangre. Estas toxinas forman poros en la membrana de los eritrocitos, pero también de los leucocitos polimorfonucleares, de las plaquetas y de células de tejidos, ¿tá? O sea, siendo citotóxicas para esas células. Las exotoxinas pirogénicas estreptocóxicas, que se asociaban con el rash cutáneo de la escarlatina, pero que también se asocian a otros cuadros clínicos, como la fascitis necrotizante o el síndrome de shock tóxico estreptocóxico. Hay varios tipos, de la A a la M. El superantígeno estreptocóxico SSA y la exotoxina mitogénica estreptocóxica Z. Muchos de estas toxinas, la mayoría de estos últimos tres grupos, tienen la capacidad de comportarse como superantígenos. ¿Qué es eso? Ustedes se acuerdan que los antígenos son presentados por las células presentadoras de antígenos a través de un procesamiento por parte de estas células, ¿no? Que tiene una etapa citoplasmática y que luego son presentados por el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 a los receptores de las células T. De esa manera se calcula que una cada 10.000 células T son activadas. En cambio, los superantígenos tienen la capacidad de unirse tanto al TCR de la célula T como al MHC de clase 2 de la célula presentadora de antígeno, de esta forma, o sea, por fuera, sin ser presentado, o sea, sin pasar por todas las etapas del procesamiento antigénico correspondiente. Entonces, de esta manera, un número mucho mayor de células T expuestas pueden activarse. Se calcula que un 20% de las células T. Fíjense la diferencia. ¿Qué conlleva esto? Una liberación masiva de citoquinas, que se ha denominado tormenta de citoquinas, con activación del complemento, de la cascada de la coagulación, ¿no? Aumento de la permeabilidad vascular y demás, todo lo cual determina un estado de hiperinflamación y puede llevar, en algunos casos, a la falla multiorgánica con la letalidad alta que hablábamos hoy previamente. Entonces, vemos que este es un patógeno muy importante por su frecuencia, pero también por el espectro muy variable de enfermedades, desde enfermedades leves y autolimitadas hasta enfermedades con una letalidad de hasta el 50%, que puede causar esta bacteria, y para la cual en la actualidad por lo menos no contamos con vacunas disponibles. Sí hay muchas en estudio, pero no tenemos una vacuna disponible para la prevención de estas enfermedades. Y bueno, por acá es todo. Muchas gracias.